Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Teresa Díaz, directora de la Red Nacional de Territorios Creativos, y hoy día les quiero compartir lo que estamos haciendo desde un país vecino a ustedes, que es Chile, en torno a las economías creativas y los territorios. Voy a compartir pantalla y vamos. Perfecto. Bien, primero les quiero contar lo que nos unió para poder crear esta red de redes actualmente. Durante el 2020-2021, en plena pandemia, diferentes organizaciones, organismos, instituciones que tenían una agenda común que tenía que ver con el desarrollo de la economía creativa en sus diferentes esferas, ven que tienen estos elementos comunes y deciden articularse, conectarse, coordinarse y formar esta red para trabajar de forma colaborativa. De esta manera, la red, el rol que cumple hoy día es fusionar elementos de la cultura y la economía creativa, ¿no es cierto? Como su valor expresivo, su valor económico, social, funcional, entre otras cosas, y lo fusiona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que tienen que ver con el desarrollo local, territorial y también la identidad de esos territorios. En ese espacio de fusión existe y emerge la Red Nacional de Territorios Creativos, donde tiene como objetivo la articulación de estos ecosistemas creativos territoriales. Sea, una vez que esto ya nació, emergió, nos sentamos entonces a definir ciertos fundamentos esenciales para el funcionamiento de la red. De esa manera, la red se define como un espacio de colaboración horizontal en red que tiene como propósito situar a la cultura y la economía creativa al centro del desarrollo local, para así aportar a esta agenda de desarrollo sostenible de Chile. En una forma más fácil de decirlo, somos una red de redes territoriales y ya les voy a contar por qué. Nosotros contamos hoy día con stakeholders nacionales muy relevantes que nos han apoyado constantemente. Uno de ellos es el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile. Contamos también con el apoyo de UNESCO, de Corfo, a través de su programa Chile Creativo. Y también contamos con redes internacionales, entre ellas están ustedes ahí, que también son elementos, son entes colaboradores para que esta red exista. Ahora, bueno, ¿cómo nos articulamos hoy día? La red en este momento agrupa a 13 territorios distintos de 9 regiones a lo largo de Chile, de norte a sur. Ahora, ¿cómo definimos nosotros un territorio creativo? Nosotros tenemos 5 elementos que hacen que definamos si un territorio es o no es un territorio creativo. El primer elemento tiene que ver que un territorio tiene que tener una delimitación clara, es decir, es una región, es una comuna, es un barrio, es una ciudad, es una calle. Segundo, tiene que tener una identidad territorial clara, ¿no es cierto? Y por lo tanto una narrativa asociada a eso. Una narrativa en torno a la música, al audiovisual, a la artesanía, artes escénicas, al diseño, gastronomía o al cruce entre ellas también. Un tercer elemento que es muy importante es que estos territorios tengan un propósito territorial por sobre el personal. Y esto es clave, porque en el fondo esto hace que haya un ecosistema que está mirando una misión, una visión, un propósito que está por fuera de ellos mismos, ¿no es cierto? Y que lo ven en los territorios, ¿no es cierto? Y que está aplicado en los territorios. Entonces, eso hace también que exista un sentido de pertenencia mucho más fuerte y mucho más claro en los territorios. Y como número 4 y 5, ¿no es cierto? El número 4 tiene que ver con la existencia de un ecosistema creativo incipiente o conformado. ¿Qué es esto? Esto es que tiene que existir un ecosistema creativo conformado por estas 5 hélices que estoy mostrando hoy día. En el fondo tiene que estar al menos identificado e idealmente representado el sector público por un lado, el privado, la academia, importante, los creativos, artistas y creadores y la comunidad misma, o sea, los vecinos, agrupaciones, etcétera. Muchas veces pasa que son mesas de trabajo donde están sentados todos, menos los artistas, por ejemplo. Y eso en el fondo llama la atención que falta este elemento aglutinador, como fue ese ejemplo que recién les comento. Entonces, estos 5 actores o hélices tienen que estar representados en un ecosistema creativo para armar luego una gobernanza territorial.
Acá está Chile, este país delgado y largo, ¿no es cierto? Acá están los 13 territorios de la red, distribuidos desde Arica hasta Magallanes. Y los que están en color rosado son ciudades que tienen la nominación de UNESCO al ser ciudades creativas de la música. Entonces, algo que está pasando en los últimos meses en esta red es que se ha hecho un clúster ahora de esas tres ciudades de la música y tienen hoy día su agenda propia, ¿no es cierto? Y que se articula con esta agenda nacional de esta red. Entonces también esos elementos empiezan a aparecer de manera muy positiva. Como pueden ver, son territorios muy diversos. Acá estamos hablando de regiones, comunas, barrios, localidades, hasta calles. Por lo tanto, con objetivos distintos de desarrollo, con avances distintos, identidades distintas, escalas muy distintas. Y lo bonito es que esta red de redes que les comentaba antes agrupa a más de 1.300 instituciones, empresas, iniciativas, entre otros. Acá algunas imágenes de logotipos o marcas, ¿no es cierto?, de estas gobernanzas que les comenté antes. Y ahora un elemento que es súper relevante también, que es, bueno, ¿para qué sirve estar en red? ¿Cierto? A veces se hace mucho más compleja esta forma de trabajo, pero con estos cuatro elementos yo creo que les va a quedar muy claro por qué sirve y ayuda a estar en red. Lo primero es para estar conectados, ¿no es cierto? Al estar en articulación, en el caso nuestro, a nivel nacional, en torno a la cultura y la economía creativa de los territorios, nos permite, en el fondo, llegar a una escala mayor, ¿cierto? Hoy día estamos con una mirada nacional, de escala nacional, y por lo tanto, esa mirada nacional es la que nos regala el estar conectados en red. Si no, estaríamos cada uno, ¿no es cierto?, en su clúster. Segundo, sirve para ser innovadores. Cuando estamos en red, ¿no es cierto?, podemos incorporar, podemos trabajar en diferentes brechas o nuevas oportunidades para la sostenibilidad de los territorios que si no estuviéramos en red, no podríamos incorporarlas y trabajarlas. También sirve para trabajar colaborativamente, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de un trabajo territorial con instituciones, empresas, ¿no es cierto? Esta hélice que les mostré antes sirve para trabajar colaborativamente en torno a agendas comunes que muchas veces es lo que más eh, nos cuesta o nos dificulta. Y un cuarto elemento para ser atractivo, ¿no es cierto? Cuando estamos en grupo, en red, en masa, podemos tocar puertas, podemos bajar financiamiento, entre otros elementos. Bueno, con todo esto, ¿no es cierto?, que ya estamos definidos quiénes somos, para dónde vamos, es que nos sentamos a diseñar la hoja de ruta. En el fondo, ¿cuál es nuestro norte, nuestro marco para poder avanzar en estos elementos? Entonces, acá se definen estos cuatro ejes de desarrollo que son nuestra hoja de ruta que estamos siempre revisando y mirando. Y el primer elemento tiene que ver con fortalecimiento de los ecosistemas creativos, ¿ya? Acá la red se encarga de ofrecer espacios para fortalecer capacidades en torno a la entidad de cada territorio, ¿cierto? Acá, por ejemplo, hacemos mapeos, levantamientos de información, talleres, capacitaciones, sumamos a territorios también a la red, apalancamos recursos, estamos ahora, por ejemplo, elaborando una cartera de beneficios para los mismos socios, entre muchas otras cosas, ¿no es cierto? Para luego irnos a un segundo eje que tiene que ver con la vinculación y articulación de estos territorios que estamos fortaleciendo. Entonces, en esta articulación, lo que hacemos es que compartimos oportunidades, iniciativas que son un aporte al desarrollo de ecosistemas creativos locales, pero estando en red, ¿ya? Por ejemplo, acá hacemos encuentros presenciales, online también todos los meses, tenemos hitos anuales también donde nos encontramos y nos juntamos, y también tenemos una, en el fondo, representación con los stakeholders también a nivel nacional. Y también en esta línea activamos estas redes internacionales como esta que estamos hoy día con ustedes, ¿no es cierto? Con Colombia, Bolivia, España, Perú, entre muchos otros. Un tercer elemento o eje también muy relevante es la incidencia en política pública. O sea, cómo todo lo que estamos trabajando en esta red también puede incidir para el avance de políticas públicas a nivel nacional y que permita finalmente fortalecer las economías creativas y culturales a nivel de agendas nacionales, planes, incluso políticas culturales. Entonces, acá nosotros trabajamos de manera colaborativa con la agenda de Corfo Chile Creativo, Ministerio de Cultura, de Turismo también y UNESCO.
Y por último, un cuarto eje es la difusión y visibilización. Si es que no comunicamos, no contamos, no visibilizamos todo lo que estamos haciendo, es muy difícil, ¿no es cierto?, que nos escuchen y que se sepa qué es la economía creativa en los territorios. Entonces, acá estamos haciendo también un trabajo importante de divulgación de lo que estamos realizando. Acá algunas imágenes que les puedo compartir, encuentros online, encuentros presenciales, el trabajo, por ejemplo, con los territorios mismos. Acá trabajamos también intensamente con los ODS, cómo un territorio puede priorizar esos ODS para el trabajo de sus comunidades. Encuentros en agendas de UNESCO, por ejemplo, de turismo creativo, que yo les voy a comentar luego. Ahí estamos en la PEC, ¿no es cierto?, hace un par de meses atrás, en Mixur, en el FIECA, en Uruguay. Entonces, vamos también esparciendo estas semillas de lo que estamos haciendo en red desde Chile hacia afuera. Bueno, los desafíos, ¿no es cierto? Y que todo lo que les cuento suena muy bonito y fluido, pero tiene grandes desafíos que les quiero compartir hoy día. Hoy día tenemos 6 principales desafíos en los que estamos hoy día concentrados trabajando. El primero es generar cruces entre el turismo y la economía creativa, algo que estamos impulsando también activamente desde la red. Un segundo punto es tener incidencia en políticas públicas tanto nacionales pero también regionales, entendiendo que Chile aún es muy centralizado, pero tenemos em, un fuerte impulso desde gobiernos regionales, ¿no es cierto? Entonces ahí es importante que nosotros podamos incidir para poder trabajar en la economía creativa a nivel regional en Chile. Luego también el impacto territorial. El ideal para nosotros es estar en todas las regiones, ¿no es cierto? En las 16 que tenemos hoy día y poder tener este impacto a nivel nacional. Datos. Esto es relevante en cualquier eh, espacio, gobernanza, institución, lo que se quiera. Conocer, saber quiénes somos, qué estamos haciendo. Si tenemos estos datos en la mano, podemos hacer políticas, proyectos, programas, pilotos, gobernanzas, trabajos, etcétera. Entonces, tener datos de lo que estamos haciendo en los terrenos y territorios. Luego, el trabajo en terreno, como comenté recién, ¿no es cierto? Conocer los territorios, entenderlos, saber sus brechas, sus potencialidades, ¿no es cierto? Para poder enfocar el desarrollo a esos territorios que tienen un ADN que es único y que es, en el fondo, no homogenizable con otros. O sea, cada territorio tiene su identidad propia y esa misma hay que cultivarla, cuidarla y trabajarla. Y también apoyar a las gobernanzas para la sostenibilidad de los territorios. Esto es clave y es muy complejo. O sea, ¿cómo hacemos para que una gobernanza, por ejemplo, que ya existe, si se va un municipio o un alcalde, no nos cambie, ¿no es cierto? O no se muera ese ecosistema creativo. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gobernanza exista, ¿no es cierto? Pase lo que pase, cambios políticos tengamos o no tengamos, ¿no? Entonces, este eje también es muy importante. Y hoy día, para terminar, les quiero compartir lo que estamos haciendo en turismo creativo a nivel nacional. Hace un año nos juntamos diversas instituciones públicas y privadas con un fin común y donde conformamos algo que le llamamos Comité Gestor de Turismo Creativo. Es decir, es una mesa de trabajo que nos juntamos casi todos los meses, donde estamos públicos y privados y que tenemos un elemento en común que tiene que ver con impulsar y respaldar iniciativas destinadas a fortalecer el turismo creativo en la región. Puede sonar súper complejo, pero creo que logramos una muy buena metodología que se les quiero compartir ahora. Cada institución puso sobre la mesa su agenda de trabajo y fuimos marcando e identificando cuáles son los elementos donde ellos están trabajando en turismo y en economía creativa. Agarramos, ¿no es cierto? Pescamos estas hojas de ruta, hicimos un cruce y conformamos una hoja de ruta integrada que es la que podemos ver acá más abajo en grande. Esta hoja de ruta integrada se desglosó en 5 ejes de trabajo que tienen que ver con el desarrollo de la oferta de turismo creativo, por ejemplo, la formación, capacitación, estudios, asociatividad y la incidencia en política pública. Cada uno tiene su objetivo y luego fuimos identificando cuáles son las iniciativas que tenía cada una de las entes, ¿no es cierto?, que estábamos sentados en esta mesa
y lo pusimos a dialogar en esta hoja de ruta donde identificábamos que habían cruces, por ejemplo, que mirábamos que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, estaba haciendo una iniciativa muy similar a un programa de Corfo, por ejemplo. Entonces, eso lo hemos estado haciendo conversar y converger. Entonces, si pueden ver ahí, yo remarqué con color rosado una iniciativa que nació en esta mesa de trabajo y les quiero compartir hoy día. Esta iniciativa se llama Mapeo de Activos para el Turismo Creativo y Cultural, que está todavía en desarrollo, donde estamos levantando activos culturales y creativos de todos los territorios de la red para que puedan ser empaquetados en experiencias turísticas con alto grado de identidad, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es levantar, es hacer un cruce entre bases de datos que ya existen, ¿no es cierto?, de turismo, de cultura, hicimos un cruce con una comunicación común, con un vocabulario común, para poder identificar cuáles son los activos que tiene cada uno de los territorios, para que puedan ser usados como experiencias de turismo creativo y cultural. Usamos fuentes secundarias, fuentes primarias, y estamos armando ahora un plan de comunicaciones y de dar a conocer esta información. Entonces, estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Este diagrama que es muy bonito. Estamos identificando a través de este modelo de generación de valor en los territorios, estamos haciendo un cruce entre los recursos intangibles, es decir, todas las celebraciones, expresiones, relatos, símbolos, gastronomía, por ejemplo, de los territorios. Se levanta esa información. Los tangibles también, ¿no es cierto? ¿Qué elementos tenemos como bienes muebles, inmuebles, barrios, rutas, museos, galerías, calles, restaurantes también incluso, festivales, en fin, que hablan sobre cultura y economía creativa, y levantamos también los agentes territoriales, es decir, quienes están hoy día o pueden, ¿no es cierto?, sumarse a esto y generar instancias de turismo creativo, de experiencias de turismo creativo. Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando de el sector público, privados, la sociedad civil, turistas y también el tour operador, que es fundamental para generar estas experiencias turísticas em, de alto valor identitario en los territorios. Y con esto termino. Ha sido muy bonito el trabajo que estamos haciendo porque por un lado se levantaron elementos muy concretos, ¿no es cierto? Como, no sé, pues, cuántos museos hay en tal territorio, cuántas rutas turísticas hay en tal territorio, etcétera. Pero había elementos que no podían ser levantados en base de datos porque no existen, ¿no es cierto? Y son estos elementos que son los elementos culturales, son los elementos intangibles que solamente al estar en contacto con las personas y que ellos mismos te las vayan comunicando, emergen y nacen. Entonces, por ejemplo, acá hemos hecho un trabajo con todos los territorios para poder identificar, por ejemplo, cuáles son para ellos los principales activos, ¿cierto? Celebraciones, conmemoraciones que existen en los territorios y que mueven a un gran número de turistas y que pueden ser empaquetados para convertirlos en experiencias turísticas de alto valor identitario. Y para terminar, algunas reflexiones en torno al turismo creativo que me parece importante es cuidar en la no homogeneización de las experiencias turísticas, es decir, cuidar la autenticidad de los territorios para cuidar también que las experiencias sean únicas, ¿ya? Acá no funciona el copy-paste porque no se ven auténticas y por lo tanto tampoco tienen sostenibilidad en el tiempo. Aprovechar las fiestas, las celebraciones y las conmemoraciones que ya existen, ¿no es cierto?, para realizar y empaquetar experiencias de turismo creativo y cultural. Y también diseñar ofertas específicas, es decir, ofertas de nicho, por ejemplo, un grupo que va a hacer carpintería a tal territorio en la montaña, por ejemplo, en la Araucanía, por ejemplo. Luego, hay todo un potencial de proyectos con base tecnológica. Es decir, cómo empezamos también a usar la tecnología a nuestro favor para el fortalecimiento de las experiencias creativas y culturales en los territorios. El sector rural en Chile, por lo menos, está poco desarrollado en estos términos y tenemos ahí un potencial enorme, tenemos un alto valor cultural identitario en esos sectores nacionales. Y por último, el rol de los agentes creativos y culturales es fundamental para el diseño de estas experiencias. Entonces, con este ejemplo, les quiero invitar también
a sumarse a las redes, a colaborar, a identificar también con quién puede colaborar en sus territorios mismos también, en sus países. Y bueno, y estamos disponibles acá para seguir compartiendo lo que estamos haciendo desde la red nacional, desde Chile, un país vecino que nos queremos mucho con Perú. Y con esto termino. Muchas gracias y quedamos disponibles para lo que se necesite.